Cuando vemos una historia, se suelen mezclar las leyendas y las realidades. Es importante saber que del contacto con los indígenas y los primeros adelantados españoles, la leyenda estaba asociada con la del Rey Blanco del Paraguay. Era lógica la leyenda, era el recuerdo del tráfico de plata entre tihuanacotas del Segundo Imperio y los templarios, del Rey Blanco del Paraguay. En el siglo XVI, el estuario del río Uruguay y Paraná era nombrado por los españoles y portugueses como el Río de la Plata. Fue así que tuvo su inicio la exploración y la colonización de la cuenca del Plata de la mano de Solís, de Gaboto, Pedro de Mendoza y otros adelantados. El nombre mítico de Sierra de la Plata se deriva del famoso Cerro Rico de Potosí en Bolivia, de donde los tihuanacotas del Segundo Imperio extraían la plata. Extracción que luego la continuarían los incas y españoles. La República Argentina tomó su nombre del vocablo latino para plata, argentum. Nos encontramos con el nombre Isla de los Césares. Está enfrente a la costa de la ciudad de Stroeder, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nadie sabe el origen del nombre. La isla es propiedad de un conocido periodista y aviador de la zona, quien tampoco sabe el origen del nombre. Sin embargo, la zona es conocida por innumerables anécdotas de corsarios piratas durante el siglo XIII y XIX y submarinos de diversas naciones que fueron avistados en la zona durante la Segunda Guerra Mundial. El origen de la historia de la ciudad de los Césares está en 7 fuentes diferentes que se han entremezclado con los siglos. Son la expedición del capitán Francisco César, que encendió las ambiciones y dio el nombre de la leyenda. Después tenemos la fuga de los mitimaes de Santiago del Estero y los náufragos españoles en el estrecho de Magallanes, exiliados españoles de Valdivia, Villarrica y Osorno, que ingresaron en la cordillera a consecuencias de la guerra del Arauco entre españoles, y los amerindios mapuches y aliados. El fuerte templario en la costa atlántica, un asentamiento de gente que no hablaba el español, establecimientos españoles prácticamente aislados o que no prosperaron en la Patagonia. Todas estas fuentes están documentadas con fechas y cada una cuenta la crónica con sus virtudes, sus desgracias. Todos estos hechos le dieron origen a la historia de la ciudad de los Césares. La ciudad de los Césares fue conocida por muy diversos nombres, como la ciudad errante, ciudad encantada, Trasplandia, Trapalán, Trapananda, Linlin y Elelin. La ciudad se caracterizó por ser buscada intensamente durante la época colonial de Chile y Argentina, pues se suponía que había sido fundada
durante las diferentes versiones por españoles náufragos y exiliados, y también por mitimaes y incas, y que estaba llena de riquezas, principalmente de oro y plata. Hay un mapa francés que ubica a los Césares originados por los náufragos de la expedición del obispo de Plasencia, en la provincia de Santa Cruz, lo cual es lógico por la cercanía. En 1540 naufraga en el estrecho de Magallanes un buque de la expedición organizada por el obispo Plasencia a la isla Molucas, Indonesia. 2 décadas después, todos los náufragos llegan a Concepción, Chile, informando de la existencia de una ciudad fundada por sobrevivientes. Varias expediciones españolas a la zona del estrecho de Magallanes fracasaron y empezaron a circundar historias sobre la fundación de ciudad por parte de sus sobrevivientes, sobre todo cerca de la suerte que corrieron los amotinados de la expedición de Simón de Alcazaba y los náufragos de la expedición armada por el obispo de Plasencia. El naufragio de la expedición del obispo de Plasencia durante la travesía que tenía como fin tomar posesión de las gobernaciones del estrecho de Magallanes ocurrió en 1540, cuando ya estaba llegando a su destino. Cerca de 200 personas lograron refugiarse en la tierra y se internaron en ella para establecerse hasta que los rescataran. No se tuvo noticia de ellos hasta unos 20 años después, cuando 2 de los náufragos lograron llegar a Concepción, en el Reino de Chile, y contaron que otros sobrevivientes habían fundado una ciudad en la Patagonia y que las riquezas de incas estaban en ella. La historia de 2 náufragos en 1563, 23 años después del naufragio de este obispo, llegaron a Concepción de Chile 2 hombres que habían estado en el barco. Se llamaban Pedro de Oviedo y Antonio de Cobos, y narraron cómo se habían salvado junto con la mayor parte de la tripulación y se habían internado en tierras adentro al mando de Sebastián de Agüello, hasta encontrarse con el poblado de indios según ellos, y después de algunas escaramuzas y un periodo de desconfianza, los españoles lograron asentarse en esas tierras en paz con los aborígenes y tomaron a indias como esposas. En su relato habla de un poblado inca ubicado más al norte que estaba en guerra con ellos, pero más tarde estos 2 hombres asesinaron a un amigo del capitán y debieron huir y refugiarse entre aquellos incas. El escribiente que anotó la declaración de Oviedo señaló que las tierras eran muy fértiles y por la parte más principal que lo fueron llevando caminando 2 días poco a poco y vieron multitud de oficiales planteros con obras de vasijas de plata muy gruesas y sutiles y algunas piedras azules y verdes toscas que las engastaban. La expedición de Solís al Río de la Plata en 1515, los náufragos mimados por los supuestos indios. Esta narración muestra a las claras que había no solo tribus de indios blancos afines y aliados, sino que además existía un pueblo con un puerto de aprovisionamiento, la isla Santa Catalina, en Brasil, que ya había sido usada por los templarios 2 siglos antes para transportar la plata a Europa. La partida de la expedición se realizó desde el fondeado de Bonanza en el puerto de Sanlúcar de Barrameda el 8 de octubre de 1515, con el objetivo de encontrar el paso transoceánico entre el Atlántico y el Pacífico para alcanzar las islas Molucas, que son las actuales Indonesia. La misión de Solís era muy simple, hallar ese paso conocido en los mapas, pero no lo pudo hacer, luego lo haría Magallanes en 1520. Después de detenerse por provisiones en varios lugares, ingresaron así al Río de la Plata, una enorme extensión de agua dulce
que configura el estuario de los ríos Paraná y Uruguay, confundiéndolo con un brazo del mar de salinidad baja que Díaz de Solís bautizó Mar Dulce y pudo penetrar en él gracias al escaso calado de sus 3 carabelas. Díaz de Solís exploró el estuario con una carabela chica en busca del paso hacia el Mar Sur, pasando frente al río de los Patos, posiblemente el río Santa Lucía, e hizo escala en la isla Martín García, que bautizó así porque allí tuvo que sepultar al despensero de ese nombre, fallecido a bordo de la carabela. Viendo indígenas en la costa oriental, Díaz de Solís intentó desembarcar en un bote con 7 de sus tripulantes, entre ellos Alarcón y Máquina, 4 marineros y el grumete Francisco del Puerto. En un paraje entre Martín Chico y Punta Gorda, o en alguna isla situada frente a esa costa, Solís y sus compañeros fueron sorprendidos, atacados por un grupo de indígenas que los mataron y descuartizaron ante la mirada del resto de los marinos, que observaron impotentes desde el buque. Un buque fondeado a tiros de piedra de las costas. Los cadáveres fueron asados y devorados por los indígenas, que primeramente fueron identificados como charrúas. Sin embargo, de que esto no eran caníbales, pero sí sus vecinos amerindios, provenientes del Amazonas, los chandules, que vivían en la isla situada en la cercana costa opuesta. El que no fue asesinado fue el grumete Francisco del Puerto, pero sus compañeros, confundidos al haber perdido a su líder, no intentaron rescatarlo y retornan junto a los otros 2 barcos, tomando el mando Francisco de Torres, que era el cuñado de Díaz de Solís. Regresaron inmediatamente al mar, se reaprovisionaron de carne de 66 lobos marinos en la isla de Lobos. Salaron las carnes y las llevaron los cueros, que luego fueron vendidos en Sevilla. Francisco del Puerto le habló a Gaboto de la ciudad de los Césares, que creía que se encontraba remontando el río, por lo que Gaboto abandonó la misión que tenía encomendada y buscó la ciudad. Aunque no la encontró, habló de la misma a su regreso a España, lo cual motivó al rey español a colonizar el actual territorio argentino. Al pasar frente a la isla Santa Catalina, naufragó una de las carabelas en la laguna de los Patos, quedando 18 marineros en la costa, entre ellos Melchor Ramírez y Enrique Montes. Estos náufragos se separaron. 7 viajaron hacia el norte en busca de los portugueses, que lo hallaron y lo enviaron a Lisboa. Otras 6 permanecieron en los Patos y el portugués Alejo García se aventuró con algunos de sus compañeros y centenares de indígenas en busca de la Sierra de la Plata, en dirección al Alto Perú, muriendo asesinados al regresar. Los 2 barcos restantes llegaron al Cabo de San Agustín, en donde recogieron palo Brasil y retornaron a España, arribando a Sevilla el 4 de diciembre de 1516. Desde entonces, el estuario del Río de la Plata fue conocido en España como el Río de Solís.